Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ok, sí vieron la nueva clave, ¿verdad? Sí, Ok, todavía. sí es diferente, ¿no? Ay, qué bonito. Bien, yo creo que ya están todos. Vamos a iniciar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que vimos el jueves? Yo le quería preguntar, doctor, Sí. ¿en qué lóbulo se encuentra el hipocampo? En el lóbulo temporal. Ahorita lo vamos a ver. Ok, gracias. ¿Qué otra duda que tengan por ahí? ¿Alguna pregunta? Les llegó la clave, ¿verdad? Del examen. Y les mandé hace un rato 3 documentos. No sé, creo que falta. Hay un documento de hemisferios cerebrales donde está el texto. No sé si les llegó. Si no, ahorita al rato reviso. ¿Ok? Y Sí está ese. 2 atlas. Creo que 2 atlas. Creo son 3, pero bueno. Lo reviso al rato y veo cuál faltó. Vamos a... El jueves hablamos un poco sobre surcos, giros, áreas, ¿ok? En el documento de Word o en donde están los textos de todo, realmente van a ver que las áreas que se deben aprender son las áreas de la cara dorsolateral, o sea, la que vimos. Todo lo que son áreas de la cara basal y de la cara medial, generalmente no tiene caso que se las aprendan, ni se las van a preguntar. Ahorita vamos a ver el por qué. Básicamente son las que están ahí en su documento y las tienen que separar entre áreas primarias y áreas secundarias. ¿Ok? Las áreas primarias, quiero que platiquemos un poquito de esto, es el sitio a donde llega la información a corteza. Si capto una imagen, va a llegar a un área primaria. Esa área primaria se llama área 17. ¿Ok? ¿Y qué es lo que aparece? Una imagen, como la pantalla que estoy viendo. ¿Ok? Para que yo reconozca a cada uno de ustedes en esta pantalla, necesito que la información pase a áreas secundarias. Y esas áreas secundarias para la visión son las áreas 18 y 19. Y entonces se integra la información entre la imagen que estoy recibiendo y quién es cada uno de ustedes. Si veo un rostro desconocido, digo, bueno, ¿quién es? ¿Sí? Porque no tengo información en esas áreas secundarias. Entonces, sí les pueden preguntar qué es un área primaria, qué es un área secundaria, cuáles son las áreas primarias o cuáles son las áreas secundarias. De hecho, así como a un núcleo hay que estudiarle ciertas cosas, a las áreas también. Tienen que ubicar su nombre, su función, y en los textos que les envié está para qué funciona cada área. Después de la función, tengo que saber dónde se localiza. Entonces tendrán que decir en tal lóbulo, en tal giro. ¿Ok? A veces les preguntan entre qué surcos está tal giro. Por eso veíamos los principales surcos y los principales giros que ustedes se tienen que aprender. Nunca les han preguntado los de la cara medial, los de la cara basal. Es rarísimo que se los lleguen a preguntar. Porque les van a preguntar zonas, funciones de ciertas regiones que vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? Pero de áreas, solo las áreas de la cara dorsolateral. Vamos a tratar de ubicar cómo están en el espacio las diferentes estructuras internas de los hemisferios cerebrales
para poder hablar de núcleos y también de las estructuras que están formadas por sustancia blanca. Entonces, de eso va a tratar la clase de ahora. Vamos a compartir una presentación. Vamos a continuar con la que teníamos para terminar de ver algunas cosas. De hecho, ahorita vamos a ver esto. Esa imagen nos va a servir para muchísimas cosas. Es la cara medial del encéfalo. Y rápidamente vamos a ver algunas estructuras. Ahorita lo vamos a ver en detalle. En la cara medial del encéfalo, ustedes ven esta estructura. Esta estructura se llama cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Es sustancia blanca. Esta sustancia blanca comunica un hemisferio con el otro hemisferio. Hay una dominancia cerebral y en la mayor parte de nosotros el hemisferio dominante es el izquierdo, porque somos diestros. Y recuerden que todas las vías se cruzan al lado contrario. Entonces, si yo soy diestro, o sea que hago todo con la mano derecha, mi hemisferio dominante es el izquierdo. Y el hemisferio derecho coadyuva a la función del hemisferio dominante. Vimos que hay áreas en la cara dorsolateral y son 2 hemisferios dominantes. Esto quiere decir que tengo 2 áreas 4, 2 áreas 3, 1, 2, 2 áreas 17, 2 áreas 44. Recuerden, el área 44 es el área del lenguaje articulado. Bien, para que entendamos la importancia de esta estructura, que es el cuerpo calloso, es una estructura comisural que comunica áreas comunes de ambos hemisferios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo en mi hemisferio izquierdo el centro del lenguaje motor en el hemisferio izquierdo. Pero también tengo un centro motor del lenguaje en el hemisferio derecho. Bien, ¿qué pasaría si en este momento tengo una sintomatología, me hacen una resonancia y encuentran un cisticerco en el área 44 o cerquita al área 44, pero del hemisferio izquierdo y es mi hemisferio dominante? ¿Está ahí? ¿Qué va a hacer el neurocirujano? Va a revisar, va a estudiar el caso y lo primero que me va a decir es, no lo puedo operar. No le puedo quitar este cisticerco. Si se lo quito, va a perder el habla, la capacidad para articular palabras con mi lengua, mi mandíbula, mis músculos masticadores, mi laringe, porque ahí es donde se integran los movimientos para emitir la voz. Y pues voy a tener que buscar otro tipo de tratamientos. Si el cisticerco estuviera en el hemisferio no dominante, entro a cirugía. ¿Qué va a pasar? Que voy a quedar con algún trastorno del lenguaje, pero no voy a perderlo. O sea, estoy poniendo un caso extremo, que el cisticerco está alojado en el área 44, ¿sí? Y que voy a perder una función. Entonces, el área 44 del lado derecho coadyuva a la función
del hemisferio dominante o del área 44 del hemisferio izquierdo. Es fundamental para que el lenguaje sea adecuado. Si lo destruyo en el hemisferio derecho, voy a tener trastornos, que ustedes pues ya están haciendo su tarea y entonces podrían decir, tengo trastornos del lenguaje motor, este y este, o este o este. Si el cisticerco estuviera en el área de 44 del hemisferio dominante, realmente al removerlo destruirían el área del lenguaje y entonces nunca podría articular una palabra. Esto es para que vean la importancia del cuerpo calloso, porque une áreas comunes en ambos hemisferios dominantes. La otra es que es vital esa asociación para que las funciones sean adecuadas. Entonces, cuando hay déficit de atención, hay que hacer un estudio de resonancia o tomografía, se alcanza a ver bien, para ver cómo está este cuerpo calloso. Y claro, también van a hacer un estudio del hipocampo, lo que habían preguntado hace un rato. El hipocampo es el centro de la memoria y el cuerpo calloso es el que controla la función en ambos hemisferios. Cuando ese cuerpo calloso no está bien desarrollado, lo que ocurre es que hay déficit de atención. Y entonces a todos nos tendrían que hacer estudios para ver qué tanto está bien o está mal ese cuerpo calloso. Si es que tenemos problemas en la atención. La gente puede vivir sin él, sí, nada más que va a tener un gran retraso mental. Y hay niños que nacen con agenesia del cuerpo calloso. Por ahí busquen agenesia del cuerpo calloso. Hay artículos incluso. Y entonces pueden ver qué es lo que presentan estos niños, cómo es su desarrollo psicomotor, ¿sí?, por ausencia del cuerpo calloso. Bien, entonces dejemos aquí el cuerpo calloso. Quedamos que alrededor del cuerpo calloso está el lóbulo límbico, el lóbulo del comportamiento, ¿ok? Ese lóbulo es lo que soy yo, es cómo me comporto yo, y así quiero que lo tomen, ¿ok? Mis miedos, fobias, mis alegrías, todo está ahí, en ese lóbulo límbico. ¿Ok? Si todos nos manifestáramos como nada más a través de un lóbulo límbico, todos sabríamos cómo es cada persona. La situación es que siempre este lóbulo límbico está controlado por la corteza prefrontal. Y ya quedamos que las áreas 9, 10, 11 y 12, ¿sí?, son las áreas inhibidoras del comportamiento. Entonces, si yo soy muy tímido, pues esas áreas pueden esconder mi timidez. Si soy agresivo, esas áreas esconden mi agresividad. Y entonces ya no me comporto como realmente soy. Y luego tengo toda la corteza que rodea el lóbulo límbico, toda. Y entonces si vemos las siguientes imágenes, verán que las áreas que estaban en la cara dorsolateral se doblan, se meten en la cara medial. Y entonces si yo decía, en la cara dorsolateral está el área 11, está el área 10, está el área 9, vean cómo estas se han metido a la cara medial y siguen teniendo las mismas funciones. 9, quedamos 9, 10 y 11, incluyendo la 12 que no se ve en la cara dorsolateral,
son las áreas prefrontales. Luego teníamos la 8 del movimiento oculogiro, la 6 motora extrapiramidal, el área 4. Aquí sí hay que hacer una mención. Si yo hablo de movimiento de todo mi cuerpo o de mi hemicuerpo, porque ya vimos que este va a controlar la mitad de mi cuerpo, bien, aquí en este borde tendría que poner mi pelvis. Aquí estaría mi pelvis. ¿Ok? Y entonces descendería mi muslo, mi rodilla, mi pierna, mi pie. Entonces recuerden, el área 4 en la región de la cara medial del hemisferio es donde está representada mis extremidades inferiores. ¿Ok? Y si yo me voy al otro lado, podemos regresarnos a esta. Aquí está el área 4. Aquí estaría mi pelvis. Entonces aquí estaría abdomen, tórax, cuello, y así me voy, brazo hasta mano, y luego cara o cabeza con todas sus estructuras. Entonces, las diferentes regiones de mi cuerpo están representadas en el área 4. Pero en su cara medial están las extremidades inferiores. ¿Y por qué es importante esto? Porque la irrigación de esta zona es diferente a la irrigación de la cara medial. Entonces puedo tener un trastorno vascular en la cara medial que afecte el área 4 y que me produzca, por ejemplo, parálisis de extremidades inferiores. Diferente a si yo lesiono aquí la cerebral media, que es la que irriga la mayor parte de esta zona, y entonces me da trastornos motores en el resto del cuerpo. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Y lo mismo sucede para el área 312. La sensibilidad de extremidades inferiores está en la cara medial. Esto es lo importante que ustedes nunca deben olvidar de las áreas de la cara medial. El área 4 y el área 312. Todo lo demás es muy similar a la cara dorsolateral. Vean aquí las áreas 5 y 7 asociativas de la sensibilidad, y luego llego, el área 7 es muy grande, y luego llego al lóbulo occipital. Esta es la cisura parieto-occipital, la cisura calcarina, y veo en el lóbulo occipital las áreas 19 y las áreas 18. Y recuerden algo, si hablamos del río Nilo en África, recuerden que a sus lados, en su ribera, están todas las ciudades antiguas egipcias alrededor del Nilo. Las grandes ciudades estaban ahí, pegaditas al Nilo. Bueno, es para que nunca se les olvide que la corteza que rodea a todo este surco, que se llama cisura calcarina, esa corteza que rodea es lo que se llama área 17 y es el área visual principal. ¿Ok? Todo el resto son áreas visuales asociativas, que son sumamente importantes. Pero claro, si tengo una lesión del área 17, pues no llega la imagen. Y entonces no pasa 18 y 19. Y entonces de nada sirve que tengan mis áreas asociativas visuales. Bueno, eso es otra cosa que debemos recordar. Luego, habíamos dicho que rodeando al cuerpo calloso está todo el lóbulo límbico. Entonces, si ven, el lóbulo límbico tiene infinidad de números.
son diferentes zonas, ¿sí?, del lóbulo límbico. Simplemente apréndenselo como lóbulo límbico. Claro, aquí nunca lo han preguntado en un examen, ni creo que ahorita se les ocurra preguntarlo, pero aquí ven el área 36 y 34, que corresponde a lo que va a ser el uncus. El uncus. Y está el área 20, y está el área 38. Esto es el extremo anterior del lóbulo temporal. Bueno, esta zona son las áreas olfatorias. Aquí es donde se analiza el olfato. ¿Ok? Bueno, simplemente decimos áreas olfatorias en la cara medial, en el polo anterior del lóbulo temporal. Nunca en lo que llevo ahí a alguien se les ha ocurrido preguntar estas áreas, por lo cual pues, no son tan importantes los números. Pero lo que sí es importante es la localización de las áreas olfatorias. Si ven aquí, vean 34, 36, 28, 20. Me regreso. 36, 38, 20, 34. O sea, es lo mismo. Esto es lóbulo límbico. Aquí están las áreas olfatorias que después vamos a ver. Y esta estructura que ven aquí, sobre todo la 34, es el gancho del temporal. También se llama uncus y es olfatorio. Toda esta región anterior es olfatoria. Y aquí, exactamente aquí en la profundidad, vive un núcleo redondo. Es una pelota. Se llama núcleo amigdalino. ¿Ok? Entonces vamos a ubicar perfectamente bien aquí en estas áreas olfatorias, en el interior del lóbulo temporal, aquí está el núcleo amigdalino. Y en esta región medial, aquí abajo de estas áreas 36, 28, 35, 27, allí en la profundidad está el uncus, que es pues, el nodo de memoria, nuestros nodos de memoria, donde se procesa todo. Entonces el lóbulo temporal se convierte en una estructura sumamente importante. Áreas olfatorias. Si piensan ustedes en animales inferiores, del gato, del perro, sus mascotas, todo lo hacen con el olfato, todo. Buscar comida a la hembra o al macho, ¿sí?, captan el peligro. Todo eso es olfatorio, todo es olfato. Y lo interesante es que aquí adentro está el núcleo amigdalino. Ahí está el centro de la agresividad. Y más abajo, quedamos, está el hipocampo, ¿sí?, que es el centro de la memoria. ¿Ok? Entonces, en muchas especies, estas estructuras, ¿sí?, son vitales para su sobrevivencia. En nosotros el olfato ya pasó a segundo término, a tercero, ¿verdad? Con respecto a funciones, ¿sí? Pasamos de ser organismos macrosmáticos, la mayor parte de las especies, al humano ser un organismo microsmático. Captamos un olor y en ese momento desaparece. En los otros organismos no. Es más, en muchos de ellos toda la corteza cerebral, casi toda, es olfatoria. Casi toda. Bien. No sé si vimos esto. Creo que no. Lo interesante es que vean aquí el lóbulo temporal.
Y entonces si hablamos de áreas olfatorias, si hablábamos del núcleo amigdalino, si hablábamos del hipocampo, vean, alteraciones de la memoria y de la conducta, furor, rabia. Síndrome de Kluver-Bucy, ya lo vamos a ver en sistema límbico, y vamos a ver que tiene que ver mucho con todos estos estados, ¿no? En el síndrome de Kluver-Bucy es lesión de toda esta zona, y entonces se lesiona el núcleo amigdalino. Y entonces ya no somos agresivos, somos totalmente dóciles, ¿sí? Por ahí busquen una película que se llama Naranja Mecánica. No sé si alguna vez la vieron. Es una banda allá, creo que en Inglaterra, en Alemania, ya no me acuerdo muy bien, en donde el líder es muy agresivo, le dan un tratamiento. ¿Sí? Es una película ya muy vieja, pero sigue vigente pues se puede encontrar, creo que en Netflix, no lo sé, voy a buscarlo. Y al darle ese tratamiento, alteran totalmente su lóbulo temporal y lo vuelven una persona dócil. Y claro, la segunda parte de la película se encuentra con todos aquellos que agredió, pues ahora lo agreden a él, ¿no? Vamos a ver ese síndrome en el cual la característica fundamental es que no hay miedo, no hay agresividad, hay docilidad total. La persona se le puede hacer cualquier cosa y nunca va a decir nada. Ha perdido la función del núcleo amigdalino. Vean, en todo lo que es lóbulo límbico, pues hay una serie de desórdenes sociales, ¿verdad? Así lo vimos, y vean que en la corteza prefrontal, violencia, conducta de utilización, el síndrome obsesivo compulsivo, una lesión en esta zona me genera eso. Entonces hay personas demasiado obsesivas, demasiado compulsivas, que no necesariamente implican una lesión ahí, un tumor, no, simplemente es una forma de ser, ¿sí? Hasta que no se convierte en patológica. De hecho, todos ustedes pueden consultar, ¿verdad?, el famoso libro psiquiátrico, y hay personalidades, no enfermedades, personalidades obsesivas, compulsivas, depresivas, y a veces vale la pena leer el librito DSM-5, creo que ya van, ¿sí? Y ver dónde estamos parados. Digo, porque somos médicos y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos trastornos de nuestra personalidad. Bien, eso es lo importante que deben recordar, con respecto a áreas, ¿sí? A áreas. Vamos a ver rápidamente lo que es la cara medial. Déjenme ver. No, esta no es. ¿Qué estoy haciendo? Bien. Para aprender hemisferios cerebrales o cerebros, sí es importante ver muchas imágenes. Esto que están viendo ustedes aquí es una resonancia. Es un corte transversal, del polo frontal al polo occipital. Y así se ve una resonancia. Aquí están todos los elementos del cuero cabelludo y cráneo,
y aquí ven perfectamente bien a parte de mi encéfalo. Observan perfectamente bien aquí los pedúnculos cerebrales, la lámina cuadrigémina, entonces esto es mesencéfalo. Y entonces veo aquí una línea. Esta línea marca dónde se va a hacer una fotografía, ¿sí? Una toma dentro de este estudio. Y generalmente todos los estudios que se hacen bien de resonancia deben tener una imagen donde estén todos los cortes que se hicieron en ese estudio. Si yo hago ese corte ahí, me tiene que aparecer esta imagen. Ya, estoy haciendo un corte que va a pasar en la línea media, un corte sagital del encéfalo y del cráneo. Y entonces yo veo aquí mi encéfalo dentro del cráneo. Y pues distingo perfectamente bien el cuerpo calloso, el cerebelo, ven el cuarto ventrículo, ven por supuesto el acueducto de Silvio, la lámina cuadrigémina, los pedúnculos, ven la gran protuberancia, la médula oblonga y para acá pues ya la médula espinal. Ven toda esta franja que va a ser mi lóbulo límbico, que se va a meter, ya no lo veo, y ven las diferentes regiones corticales. La cisura parieto-occipital, ¿sí? La cisura calcarina. Entonces, ¿qué podemos ver? Todo esto. Todo esto. No sé si ya les envié esta presentación, pero se las envío porque tienen que estudiarla. Todos los elementos yo puedo verlos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es que tengo que estudiar mi cara medial? Bueno, en esta misma imagen les puse, se los aprenden, el surco renal, sí, que después vamos a ver su importancia. Recuerden que todo esto es olfato, ¿sí? Está en función de las áreas olfatorias. Veo el surco del cuerpo calloso, le pueden llamar pericalloso o surco del cuerpo calloso. Y luego veo el surco del cíngulo. Estos dos surcos son los que me van a limitar mi lóbulo límbico. Si siguen el surco del cíngulo, vamos a seguirlo y termino en el surco marginal. Surco marginal. ¿Ok? Este surco marginal es importante porque surco marginal a surco parieto-occipital me delimitan una zona cuadrada. No sé si lo alcancen a ver. Se llama lóbulo cuadrilátero o precuña. Precuña. Porque si me voy hacia abajo, vean, entre el surco parieto occipital y el calcarino aparece esta zona triangular que recibe el nombre de cuña. Ya es lóbulo occipital. Y esto que está así hasta acá, toda esta zona, se llama lóbulo lingular. Língula. Entonces tengo la cuña, lóbulo lingular, surco parieto occipital, surco calcarino. Quedamos que alrededor de este surco está el área 17. Y van a leer en sus apuntes, ¿verdad?, que la lesión de aquí pues me va a generar ceguera con persistencia de visión macular o central. ¿Sí? O central. Bien, aquí está el surco marginal. Si yo me voy hacia adelante del surco marginal, veo esta región, que está entre el surco precentral y el surco marginal. Esto se llama lóbulo paracentral. Paracentral. Si yo lo divido a la mitad,
llego a la cisura central o de Rolando. Entonces, son puntos de referencia para saber que lo que está de aquí hacia adelante es el área 4 y lo que está de aquí hacia atrás es el área 312, que están en relación con la motilidad y sensibilidad de extremidades inferiores. ¿Ok? Entonces, el lóbulo cuadrilátero es una estructura importantísima para el neurocirujano para ubicar en las cirugías estereotáxicas, ¿verdad? Utilizan una serie de aparatos para saber exactamente dónde deben taladrar, dónde deben entrar, etcétera. Y este es un punto de referencia, ¿sí? El lóbulo paracentral. ¿Por qué? Porque me delimita el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Recuerden que en el lóbulo frontal está el área 4 y en el lóbulo parietal el área 312. Esos son los principales surcos que deben aprenderse. Si los ubicamos, pues aquí está lo que veíamos hace un rato. Veo mis dos surcos, el surco del cuerpo calloso, el surco del lóbulo límbico o del cíngulo, ¿sí? Y entonces veo el lóbulo límbico. Toda la corteza que está arriba se llama giro frontal medial. Y entonces aquí voy a encontrar el área 4, el área 8, el área 6 y todas las áreas 9, 10, 11 y 12. El lóbulo paracentral, lóbulillo paracentral, quedamos que la mitad es área 4, la otra mitad es área 3, 1, 2. Del surco marginal tengo la precuña y aquí tengo entre el parieto occipital y cisura calcarina la cuña. Veo el cuerpo calloso y aparece una estructura importante que va a terminar en los cuerpos mamilares. Esta estructura que se mete aquí, que divide al hipotálamo, ¿se acuerdan? En un hipotálamo medial y uno lateral, al hipotálamo nuclear, la región nuclear medial y la región nuclear lateral. Bueno, este es el trígono. Recuerden que son fibras que vienen desde la región del hipocampo, del lóbulo temporal. Se llama trígono. Si sigo, pues entonces aquí veo al cuerpo calloso con sus porciones, se las tienen que aprender. Aquí está el pico o rostrum del cuerpo calloso. Pico o rostrum del cuerpo calloso. Luego tengo la rodilla, tengo el cuerpo y tengo el rodete o esplenium del cuerpo calloso. Entonces me tengo que aprender sus su pico, su rodilla, su cuerpo y su rodete o esplenio. Vean que hay una membrana aquí, es el tabique interventricular o septum lucidum. Si lo rompo, entro al ventrículo de ese hemisferio. Y claro, este me está separando al hemisferio del otro lado. Y aquí veo mi fórnix, como da vuelta y rodea y forma el límite del agujero de Monro. Bueno, esas estructuras tienen que aprendérselas. Si me voy a la región diencefálica, ya la estudiamos, agujero de Monro. Vean la columna anterior del fórnix que se va a dirigir al cuerpo mamilar, la comisura anterior, la lámina terminal y el quiasma óptico. Veo la comisura intertalámica, veo la epífisis o glándula pineal o la zona donde va a estar ella, ¿sí? La glándula pineal. Y veo el surco hipotalámico que me lleva al acueducto central o de Silvio. Si sigo hacia abajo, pues voy a tener, ¿verdad?, mi mesencéfalo, mi puente, mi médula oblonga y veo el cuarto ventrículo, el piso, el techo con sus velos medulares, la tela coroidea y por supuesto veo todo lo que es el vermis del cerebelo. Y claro, aquí atrás el hemisferio cerebelar. Bien, ¿por qué es necesario que me aprenda la cara medial?
porque si algún día quieren aprender a estudiar resonancias, este es un parámetro para saber qué estructuras voy a encontrar en X corte. Por ejemplo, si yo veo la línea A, y así me lo entregan en la resonancia, una imagen con una línea o muchas líneas que me indican dónde va el corte. Entonces, si yo sigo la línea A, diré corteza o giro frontal medial, surco del cíngulo, cíngulo o hipocampo, surco del cuerpo calloso, septum lucidum, pico o rostrum del cuerpo calloso. Esto se llama giro subcalloso y áreas paraolfatorias, áreas septales. Aquí están las áreas septales. Luego esta línea pasa por el quiasma y pasa por el lóbulo temporal. Esos son puntos de referencia para saber qué me voy a encontrar yo en un corte coronal, transversal, sagital, oblicuo, vean en este caso, ¿sí? Muchos cortes. O en este, los ven, está donde se van haciendo cada uno de los cortes. Tengo ahí mi imagen, hago un corte, ¿verdad? Puedo encontrar infinidad de estructuras, hay muchísimas. Vean, por ejemplo, esto. Aquí están señaladas algunas de las estructuras de la cara medial. Les puse solo 3 imágenes. Hay toda una serie de cortes. Esto lo hice hace tiempo. Son para intentar explicar un poquito qué se ve en una resonancia. Y como son infinidad de estructuras, pues tenía que llenar de nombres, como estuvo la primera imagen que ustedes vieron ahí del Atlas de López Antúnez, ¿sí? Y entonces se complica un poco la vida. Sin embargo, si ustedes ven aquí, está mi línea que me marca dónde está el corte. Y entonces al hacer el corte, yo veo aquí la imagen de resonancia en ese corte. En el siguiente, vean aquí que cuando yo digo qué elementos me voy a encontrar, observen, seno frontal, cisura interhemisférica, está pasando por la hipófisis, está pasando por la fosa interpeduncular, está pasando por las diferentes estructuras del mesencéfalo y por el acueducto cerebral. Atrás voy a tener una cavidad que se llama cisterna cuadrigémina. Es un espacio que está por detrás de la lámina cuadrigémina. Y si me sigo, voy a encontrar el seno recto y luego parte del lóbulo parietal y termino en el lóbulo occipital. Eso es lo que voy a encontrar en este corte. Al hacer ese corte, aquí, yo puedo encontrar todas estas estructuras que acabo de mencionar como puntos de referencia. Y vean aquí, esto es lóbulo frontal, toda esta zona es lóbulo frontal. Luego tengo el lóbulo parietal, que corresponde a esta zona. Vean aquí la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina. Entonces esto es lóbulo parietal hasta el lóbulo paracentral. Entonces esto es lóbulo parietal y esto es lóbulo occipital. Ve, por supuesto, el cerebelo, el tallo cerebral. Y entonces ustedes empiezan a distinguir una serie de elementos que están marcados aquí. Por ejemplo, este alfiler me indica que esto es el axis. Aquí está el atlas. Entonces, si se acuerdan de anatomía, el axis tiene una apófisis odontoides.
Vean aquí lo que es B, va a ser el paladar blando y aquí está el paladar duro. ¿Sí? En C van a ver nasofaringe. Y así nos podemos seguir. Y entonces van a ir viendo infinidad de estructuras. Yo espero que tengan un ratito para que traten de ubicar todas las estructuras que ya se las puse ahí de la cara medial en una resonancia. Por ejemplo, cosas tan interesantes, si ven el alfiler M, si no estuvieran aquí los nombres, todos se irían porque eso es cráneo. Sin embargo, si buscan M, dice cuero cabelludo. ¿Ok? Esta es una resonancia en T2, en la cual los líquidos o las estructuras que tienen líquidos se ven más claras que aquellas que no lo tienen. Por ejemplo, la tabla externa del cráneo, tejido óseo, se va a ver oscura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Denme un minuto, por favor. Ya se salieron desde aquí, horas. Llevan 10 minutos, 5 minutos. Sí, pero no me salí. Y ya tienes que aprender a ponerte clave. Mira, entras. Entrar a reunión Entrar a la y pensar. reunión y luego 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y luego 8, 6, 2, 3. Y le entras. Una vez que entraste, mayúsculas. E, X, 5. Quita la mayúscula y pones C, 4, 1. ¿Sí? Yo te estoy dando el tiempo suficiente para que descansen. Es la última clase. Pones atención. Bien. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, vamos, más o menos, ¿me van siguiendo? Si no, me interrumpen, por favor. Y la idea es ver si realmente me van siguiendo en esto. ¿Ok? Sí, que se le ve. Bueno. ¿Se escucha bien también? ¿O no? Sí, se escucha bien. Sí, Doc. Ok, entonces, si se dan cuenta aquí, les decía que una resonancia en T2, ¿verdad? Con medios de contraste, van a cambiar todo lo que ustedes ven claro. Generalmente son estructuras que tienen líquidos. Vean, el cuarto ventrículo se ve blanco. ¿Sí? Lo que es la cisterna magna o cerebelo medular. Entonces yo veo aquí varias cosas. Vean el cuero cabelludo, es esto, M. Luego tengo la tabla externa del cráneo, el diploe, vean aquí se ve muy bien el diploe, es menos compacto. Veo la tabla interna y luego voy a ver, ¿verdad? En ñ, la dura madre. Esta membranita que ven aquí es dura madre. Entonces, si se abocan a estudiar esto, van a ver que van a aprender mucho. ¿Sí? Y ya después veremos todo lo demás. Y por supuesto, ahí voy a encontrar el seno sagital superior, que después vamos a ver en medios de protección, ¿sí? Que está en el espesor de la dura madre. ¿Ok? Pueden distinguir aquí, por ejemplo, en Q y en J, lo que es la hipófisis, la la adenohipófisis, el tallo de la hipófisis, es en la región del clivus, arriba, lo que va a ser la silla turca. Si vemos otra imagen de esto mismo, es la misma imagen, nada más que son las otras estructuras que ustedes pueden estudiar y que deben aprendérselas. Entonces, yo sé que es tedioso, pero aquella entre las primeras imágenes de esta presentación está una cara medial de López Antúnez. Tienen que aprenderse todos esos elementos.
Y una vez que se los aprendan bien, vénganse a la resonancia y entonces analizan cada una de ellas. Si yo les digo, por ejemplo, que C, pues ya lo vimos, ¿sí? Es la rodilla del cuerpo calloso. Y si les digo que es D, pues me está señalando el rostrum o pico del cuerpo calloso. Que es H, pues debe ser el cuerpo del cuerpo calloso. Y si me voy a M, entonces tengo el rodete del cuerpo calloso. Si voy a ñ, pues esto debe ser la cisura parieto occipital. ¿Ok? Como P, pues va a ser la cisura calcarina. Entonces vean que lo que vimos en las imágenes, ustedes lo pueden ya plasmar en esta resonancia. Y el día que vean una resonancia en un hospital o donde sea, van a ser capaces de identificar todos estos elementos. Por supuesto, podemos hacer infinidad de cortes. Ya si se abocan y estudian bien, luego les mando la presentación completa, que son todos los cortes, ¿verdad? ¿Sí? En el plano sagital, para sagital, pues. ¿Ok? Y los elementos aquí, pues, son los mismos. Si me voy a la siguiente imagen, es la misma, nada más que estamos viendo otra serie de elementos. Entonces tienen un buen rato, ¿verdad? En la tarde para estudiar o tienen material, mucho material para aprendérselo. O sea, la verdad es que les recomiendo que se pongan a estudiarlo y que lo lean. ¿Ok? Y van a ver que es interesante realmente ir viendo cada uno de los elementos y cómo se llama. Van a ver, por ejemplo, aquí culmin, língula, pirámide, úvula. Bueno, aquí sí es necesario que el que está interpretando una resonancia sepa cuáles son las diferentes partes del vermis. ¿Por qué? Porque puede haber un problema vascular, un problema tumoral, qué sé yo, ¿sí? Y puede estar en esas regiones y te tiene que dar un diagnóstico de que algo está pasando ahí, como fue la primera imagen de esta presentación. Si usted, esta imagen, ¿sí? Si la analizan, hay algo anormal ahí. Luego me dicen qué es. ¿Ok? ¿Sí? Es la pequeña tarea después de analizar esto. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de cara medial? No, doctor. Es que tienen que estudiarlos ustedes, no hay otra. ¿Sí? Son cosas que tienen que manejar. Y entonces nos vamos a ver, una de estas presentaciones creo que no se las mandé, luego me las veo y se las mando. Esta presentación nos va a ayudar un poquito para comprender cómo están ubicados las diferentes estructuras en el espacio en una tercera dimensión. ¿Sí? Si ya aprendimos cara medial, si ya se aprendieron estos elementos, ¿sí? La verdad es que se ve preciosa la comisura anterior, la lámina terminal, el quiasma. Vean aquí la gran vena de Galeno y luego va a salir el seno recto. Bueno, si ya vimos la cara medial, entonces ya la ubico aquí, mi cara medial. ¿Sí? Mi cara medial. Y entonces vean esto. Lo primero que me aparece aquí en esta imagen es este núcleo, que generalmente parte de aquí, hacia atrás. Vean, está en todo el lóbulo frontal, se continúa hacia el ligero lóbulo parietal y penetra en el lóbulo temporal. ¿Sí? En el lóbulo temporal. Este núcleo se llama núcleo caudado. Una cauda, una cola. Esto es su cabeza. Se llama cabeza del núcleo caudado. Es un poquito más gruesa que el cuerpo.
Aquí la pintaron muy delgada, realmente es gruesa, ¿sí? Entonces, el núcleo caudado tiene una cabeza, un cuerpo y una cola que se mete al lóbulo temporal. Y aquí donde termina esta cola está una bola gigante que se llama núcleo amigdalino. Recuerden, es el lóbulo temporal. Ok. Lateral al núcleo caudado, está este núcleo. Aquí lo observamos. Vean. Esta masa ovoide triangular, triangular con el globo pálido. Esta zona se llama putamen. Putamen. Lo que yo estoy viendo es el putamen. Aquí la imagen dice núcleo lenticular porque está comprendiendo el putamen y el globo pálido, que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Pero en realidad, esto que están señalando debería ser putamen. Putamen. Y luego vean cómo salen infinidad de conexiones entre el caudado y el putamen. ¿Ya lo vieron? Estas conexiones que están saliendo están atravesando el brazo anterior de la cápsula interna. Brazo anterior de la cápsula interna. Ok, vamos a aprendernos algo. Caudado y putamen se llama neoestriado. Son núcleos motores nuevos. Neoestriado. Lo tienen ahí en su documento que les mandé. Neoestriado. ¿Ok? Son dos núcleos motores sumamente importantes para no tener problemas en el movimiento. Si se llegara a lesionar caudado o putamen, se presentan coreas. ¿Ok? Movimientos coreicos. Corea viene de baile, ¿sí? Entonces, una de las coreas clásicas fue la que describió Huntington, y entonces lleva su nombre, Corea de Huntington, ¿sí? Lo van a buscar en YouTube, Corea de Huntington. Si encuentran un buen video y lo pueden sacar, me lo mandan. No como evidencia, simplemente me lo mandan si realmente lo pueden ver. Y lo interesante, así como ovalismo y Parkinson, que sea muy demostrativo. Hay muchos de ustedes que son muy buenos para bajar videos. La Corea de Huntington se presenta en personas, ¿verdad? Son desórdenes motores, van caminando, van bailando. Generalmente se acompaña de deterioro mental y muchas otras cosas, ¿verdad? Por eso quiero que vean en YouTube algún paciente con una Corea de Huntington. Por ejemplo, en la fiebre reumática, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ese animalito, sí, esa bacteria, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si la tenemos, ¿no? Esto es generalmente en personas menores que ustedes, ¿sí? Ya en ustedes y en mí somos reservorios acaso, pero ya no nos da la enfermedad como tal. Pero en los niños, ¿no? Sí les puede dar, jóvenes, muy jóvenes. Recuerden que en la fiebre reumática este estreptococo genera o destrucción de la válvula mitral y entonces deja una incapacidad cardíaca tremenda. Vean, válvula mitral, ventrículo izquierdo, ¿sí? No se manda sangre al cuerpo, es un problema serio.
y hay una insuficiencia mitral, o afecta a putamen o caudado. Y entonces se presenta otra corea, ya no es de Huntington. ¿Ok? Se llama corea de Sydenham, porque la describió con Y, Sydenham. Lo tienen ahí en sus apuntes. Bueno, es otra corea que tienen que investigar, pero ahora está dada por una bacteria. O, ¿se acuerdan que les pregunté enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular, que era alteración en el metabolismo del qué? ¿De qué metal? ¿Alguien lo buscó? No. Ok, No, doctor. no. Es de una moneda. Entonces no tienen mucho que buscarle. Ok, es intoxicación de un metal. Y entonces hay gente que está en ciertos trabajos, en ciertas cosas y, ok, se intoxica. Le da enfermedad de Wilson. Degeneración hepatolenticular. ¿Qué está afectando? El núcleo lenticular, putamen. ¿Sí? Y entonces presenta movimientos coreicos. Y hay otra serie de enfermedades más que se presentan ahí en lesión de estos núcleos, que espero que después puedan buscarlas, ¿no? Bueno, neoestriado. Pero como se conectan y estas conexiones atraviesan el brazo anterior de la cápsula interna, algunos anatomistas le llamaron cuerpo estriado. Cuerpo estriado. ¿Qué le agregamos al neoestriado? Las conexiones. Y entonces lo que veían eran en el brazo anterior de la cápsula interna, veían infinidad de estrías, y que comunicaban un núcleo con otro. Y entonces por eso salió el nombre de cuerpo estriado. Entonces no creo que tengan problema. Si yo les pregunto qué es neoestriado, pues ya, putamen caudado. ¿Qué es cuerpo estriado? Putamen caudado y sus conexiones. O sea, lo que están viendo aquí. Bien, ahora quiero que recuerden algo. Si yo hago un corte aquí transversal, y vean la imagen, y ahora estoy haciendo un corte transversal, ¿ok? Que va de polo frontal a polo occipital. Si yo hago un corte aquí, vean, aquí paso la cabeza del núcleo caudal y luego paso el putamen y luego vuelvo a pasar por el núcleo caudado, pero en su cola. Y entonces en un corte transversal puedo encontrar caudado adelante y caudado atrás. Por eso la idea de presentarles estas imágenes para que nunca las olviden. Vean aquí en este corte cómo está el cuerpo calloso, las fibras que comunican un hemisferio con otro hemisferio. ¿Sí? Están por arriba del núcleo caudado. Y algo que quiero que recuerden siempre, esto es el estriado anterior, estriado ventral. Bueno, esta zona que ven aquí, que no tiene un nombre ahí, se llama núcleo accumbens. Accumbens, ¿ok? El núcleo accumbens lo vamos a ver en límbico, porque es el centro de la gratificación. Un chocolate, un beso, una caricia, una palabra bonita, ¿verdad? Una buena nota, etcétera. Cualquier estímulo de esos activa al núcleo accumbens y nos ponemos contentos, alegres, ¿sí? Entonces, tienen que seguir estimulando al núcleo accumbens y siempre conservar esa alegría por todo, ¿sí? Ya verán que se va a perder al paso del tiempo, y más si son médicos, ¿sí? Entonces, si son muy alegres, se pierde, no sé por qué, pero ocurre, y a todo mundo, ¿eh? ¿Sí? Lo ideal es conservar esto, manejar ese núcleo en serio. ¿Sí? Creo que les mandé un libro que se llama La Maestría del Amor y ahí habla de algo interesante.
cómo nos va cambiando la sociedad, el medio ambiente y todo, y dejamos de ser esas personas que éramos, y empezamos a sufrir, empezamos a cambiar, empezamos a volvernos otra cosa diferente, ¿no? Entonces nos cambia, el mundo nos cambia, ¿sí? ¿Ok? Bueno, nunca se olviden, este es el núcleo de la gratificación, como el núcleo amigdalino es el núcleo de la aversión. Uno está en el lóbulo frontal y otro está en el lóbulo temporal. Aversión. No me gusta, no lo quiero, me cae mal. ¿Ok? Todo eso se genera ahí en el núcleo amigdalino. Entonces tenemos que aprender a ver con quién nos vamos, ¿sí? Y cómo podemos modular las acciones de ambos, porque ambos pertenecen al sistema límbico, ¿sí? Y entonces pues, me puedo volver la persona más amarga, ¿sí? ¿Ok? Agresiva, etcétera, pues estoy dentro del amigdalino. O me voy al otro lado, hacia el núcleo accumbens. Bien, entonces no olviden esta ubicación del núcleo accumbens. Si lo vemos aquí, véanlo, ya lo separamos, ¿sí? Entonces yo veo muy bien aquí el putamen, vean el núcleo caudado, ¿sí? La cabeza, el cuerpo, la cola, y vean que llega a esta bola que es el núcleo amigdalino, una de cada lado. Son los núcleos, ¿verdad?, de la aversión, de la agresividad, ¿sí? Y vean cómo la cola termina ahí. Por supuesto, aquí estoy viendo la comisura anterior. ¿Se acuerdan eso que les decía que se ve bonito? ¿Sí? En el corte medial, esta cosa. Aquí está. Entonces, arribita, arriba y lateral está mi putamen, ¿sí? Mi globo pálido, por arriba de la comisura anterior. Veo las conexiones del neoestriado, ¿sí? Entonces aquí dice núcleo lenticular, putamen, porque realmente es el putamen. Si yo lo veo por la cara medial, ¿sí?, hagan de cuenta que esta es la cara medial, aquí corto, porque esto está en la línea media. Acueducto, fosa interpeduncular, está en la línea media, ¿cierto? Lo vimos en la primera diapositiva, en la tomografía. La línea verde atravesaba, entraba por la fosa interpeduncular y pasaba por el acueducto de Silvio. Esto es la línea media. Entonces de la línea media hacia afuera, lo primero que voy a tener es este núcleo motor redondo, este mesencéfalo. Se llama núcleo rojo. ¿Ok? Núcleo rojo. Me regreso. No me puedo regresar, aquí no está. Ok, era en la otra presentación. Acuérdense de la resonancia y de la línea verde, ¿sí? Como inició la presentación, creo, de la cara medial. ¿Ok? Entonces estoy pasando aquí. Entonces me encuentro, este núcleo es el núcleo rojo, es un núcleo motor, claro, mesencefálico. Vean la forma de la sustancia negra, ¿ya la ven? Porque lo veíamos como una franjita, ¿sí? Ahí separando el pie del pedúnculo, o sea, vemos esto. Pero su forma es más o menos como esto, ¿sí? ¿Ok? Esa es su sustancia negra. Inmediatamente arriba de la sustancia negra, recuerden que estaba el tálamo, la línea medial hipotálamo, la cápsula interna, y entonces se encontraba el núcleo subtalámico de Luis, ¿sí? Esta no es de la India, es el núcleo subtalámico de Luis. ¿Lo ven? Es un núcleo motor. Quedamos que su lesión me genera valismo o hemivalismo. Alguien me pidió que si podía subir estas grabaciones. Lo que pasa es que son un poco pesadas, no se las puedo mandar vía correo, Entonces, hay un canal por ahí con mi nombre que tiene presentaciones del tercer parcial. Voy a ver si puedo pasarlas allá, porque la otra sería por Facebook
O si alguien sabe, luego me escribe en WhatsApp y vemos cómo podríamos jalarlas. Si quieren, para que puedan repasar. O sea, lo que están viendo en la pantalla es lo que estaría en las presentaciones. ¿Ok? Entonces, si lo ven, si alguien sabe algo de esto, por favor, me escribe luego por WhatsApp para ver cómo le hacemos. Porque se están grabando. Bien, este es el núcleo subtalámico. Y ahora vean aquí esto que parece una orejita o un aparato auricular. ¿Sí lo ven? Estas dos partes se llama globo pálido. Lo estoy viendo por la cara medial. Y entonces veo el segmento externo y el segmento interno del globo pálido. Entonces, si a estos dos, este globo pálido con sus dos porciones, le agrego el putamen, esto es el núcleo lenticular. Y aquí están viendo cómo por delante y abajo de la cabeza del núcleo caudado está el núcleo accumbens. ¿Ahora sí lo ven? Núcleo accumbens. Centro de la gratificación. ¿Sí? Entonces, espero que no se les olviden los apuntes, no hay núcleo accumbens. ¿Sí? Hay que meterlo por ahí y hablar un poquito de él. Lo que pasa es que generalmente lo manejamos en límbico. Núcleo accumbens. ¿Ok? Ahora observen. Quitamos las conexiones en la región anterior. ¿Ok? Del cuerpo estriado. Todo sigue siendo lo mismo. Veo el núcleo amigdalino. Veo la comisura anterior. ¿Ok? Y entonces, ahora me voy todavía más internamente. Y entonces veo estas dos masas. Acuérdense de la Y. ¿Sí lo ven? Ah, entonces esto es un tálamo y este de aquí es el otro tálamo. Aquí estaba el núcleo caudado, es un corte coronal, ¿lo ven? Y entonces el núcleo caudado forma la pared lateral de los ventrículos laterales. Y el cuerpo calloso, el techo de los ventrículos laterales. ¿Ok? Entonces tengo un núcleo caudado de este lado y un núcleo caudado de este lado. Abajo de ellos está el tálamo. El tálamo. Veo la región lateral, el núcleo anterior y su zona medial. Y del otro lado vería lo mismo. Ok, ya ubiqué al tálamo. Vean, sigue siendo aquí la línea media. Esto es mesencéfalo. Aquí ven el pie del pedúnculo. ¿Ok? En este pie del pedúnculo es por donde van a bajar todas las fibras de la cápsula interna. Todas las fibras de la cápsula interna. Y si se acuerdan de algún corte que vimos, yo les decía que en la línea media estaba caudado arriba, tálamo abajo. Y luego teníamos el boomerang, el ángulo, que era el brazo anterior, la rodilla y la cápsula, y el brazo posterior. Y entonces en ese ángulo estaba el globo pálido y el putamen. Bueno, es lo mismo. Aquí ven el globo pálido y el putamen. ¿Ok? Globo pálido, putamen. Y entonces veo las fibras de la cápsula interna que van descendiendo. En la región medial, el tálamo, con su Y. El núcleo dorsomedial, el núcleo anterior y todos los núcleos laterales. Atrás el pulvinar. Y entonces veo cómo todas las fibras de la cápsula interna, vean, brazo anterior, rodilla, brazo posterior y región retroesplenial, se llama región retroesplenial, ahí viaja la radiación visual, ¿sí? Vean cómo descienden entre el núcleo lenticular y el tálamo y bajan por el pie del pedúnculo. ¿Ya lo vieron? Entonces aquí va a haber fibras corticopontinas, corticonucleares, corticoespinales, ¿sí? Frontopontinas, en fin. Aquí los ven, corticopontinas, corticoespinales, ¿sí?
el pie del pedúnculo. ¿Ok? Si yo lo veo aquí, cada día se va complicando un poquito, pero yo sé que lo pueden ubicar. Ahora lo vemos en un corte por... No encuentro una hoja. No me digas eso. Es la de usar. Denme un minuto. Sí, yo no la encuentro, ya saqué toda la hoja. Bien, perdón. En este corte, espero que lo ubiquen. Yo sé que es un poquito difícil a veces entenderlo de primera intención, pero lo que están viendo aquí, por ejemplo, es el tálamo. ¿Sí? Tálamo. Observo aquí mi globo pálido, veo este núcleo que va a ser el putamen y veo la cabeza del núcleo caudado. En este caso yo puedo pensar que es un corte coronal, ¿sí? Así como está manejado. Y veo aquí cómo entra todas estas fibras. Vean, hay fibras que bajan y hay fibras que suben. Las fibras que suben, ya luego lo vamos a ver bien, salen del tálamo. Acuérdense que vimos las conexiones de tálamo a corteza. Bueno, el tálamo es una estructura que quedamos que mide 3 centímetros de cada lado, pero manda fibras al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital, al lóbulo temporal. Entonces piensen en una cabecita con una corona y ahí salen las fibras hacia todos lados. Entonces, esas fibras tálamo-corticales, ¿sí?, forman ahí algo que se llama corona radiada. Entonces, lo que estamos viendo aquí es parte de esta corona radiada que va a viajar por la cápsula interna. No creo que les sirva mucho esto, pero bueno, más o menos para que vean algunas otras cosas. Si no ubican esto, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, los núcleos intralaminares, ¿sí? Aquí veo los núcleos intralaminares. Esta es la región lateral, veo el núcleo ventral lateral, y esto es la región medial. Si ven este corte, aquí se pueden ubicar perfectamente bien, ¿sí? Esto es el ventrículo lateral. Entonces aquí veo el núcleo caudado. Y aquí veo el tálamo. Todo esto es el tálamo. Y entonces en azul tengo el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Y vean que forma aquí un triángulo. Entonces estos núcleos que están aquí, que tienen forma de triángulo, de cápsula, ¿sí?, de lente, pues, por eso se le dio el nombre de núcleo lenticular. ¿A quién? Al globo pálido con sus dos porciones y al putamen. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto en cortes transversales, en alguna otra clase. Bien.
Claro, si pueden, apréndanse los elementos que forman el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Si no se pueden aprender todos, los únicos que me interesa que nunca olviden en su carrera son dos cosas. La rodilla está formada por el fascículo córtico nuclear. Córtico nuclear. Entonces son las fibras que vienen del área 4 y van a los núcleos motores del tallo cerebral. Motor del 5, del 7, ambiguo. Motor del 3, del 4, del 6 y del hipogloso. ¿Por qué no lo deben olvidar? Porque este fascículo y esa rodilla está irrigada por unas arterias que se llaman lentículo estriadas. Y son las arterias que se rompen en el 90% de los casos de enfermedad vascular cerebral hipertensiva. Ya, mi padre es hipertenso. Probablemente ustedes tengan personas hipertensas. ¿Cuál es el riesgo en ellos? Que un día tengan una crisis hipertensiva y se rompa un vaso en su cerebro. ¿Qué vasos se van a romper en la mayor parte de las personas? Las lentículas estriadas. ¿Y qué van a producir? Afectación del núcleo córtico, del fascículo córtico nuclear. Y entonces tienen toda una sintomatología que va desde parálisis oculares, parálisis linguales, parálisis faciales, parálisis laríngeas, faringeas. Por eso hay la dificultad para hablar, la dificultad para deglutir, para hablar, ¿sí? Su parálisis facial. Claro, algunas se presentan casi siempre, otras son raras. Pero el fascículo que se lesiona es el córtico nuclear. Y luego me tengo que aprender que en el brazo posterior viaja el fascículo córtico espinal. Córtico espinal. ¿Ok? ¿Por qué me lo tengo que aprender? Aquí lo ven. ¿Sí? A veces lo pinta más adelante. Esto es un esquema. ¿Sí? Pero está en el brazo posterior. ¿Qué es lo que presenta el paciente con EBC? Parálisis de la mitad del cuerpo. Así, en el momento en que se rompen los vasos, hay una hemiplegia contralateral. Parálisis de la mitad del cuerpo del lado contrario. Porque recuerden que se va a cruzar este fascículo en la pirámide, bajando la pirámide, por debajo, en la decusación piramidal. ¿Ok? Entonces, estos son los dos elementos que nunca quiero que los olviden. De ahí en fuera pueden olvidar todos los demás, ¿sí? Pero estos para un médico general son vitales para entender por qué mi paciente con EBC tiene esa sintomatología. Y cuando veamos irrigación, vamos a ver las arterias lentículo-estriadas. ¿Ok? Sí, ok. La otra situación es que vean, este es un ventrículo lateral con su prolongación frontal, occipital y temporal. Veo el tercer ventrículo, veo aquí la comisura intertalámica, el acueducto y el cuarto ventrículo. Entonces, veo un núcleo caudado que va dando vuelta. ¿Ok? Aquí lo veo. Este es el núcleo caudado. Entonces, ¿qué va haciendo? Va siguiendo al ventrículo lateral y va formando la pared lateral del ventrículo lateral. Entonces, si me regreso, aquí lo veo. ¿Quién forma la pared lateral del ventrículo lateral? El núcleo caudado. ¿Ok? Aquí veo ventrículo lateral. Esta es la región lateral. Aquí está la cisura lateral. Vean, esto sería
la corteza del lóbulo de la ínsula y por aquí estaría la cisura lateral. Bueno, esto es lateral, voy hacia afuera. Entonces, el núcleo caudado es lateral a la cavidad ventricular. Entonces, forma la pared lateral. Aquí lo veo cómo va rodeando la pared lateral del ventrículo. Y claro, se mete en el lóbulo temporal y termina antes del núcleo amigdalino. El putamen, lo ven aquí, y el tálamo allá, en la parte más medial. Y luego tendría el tercer ventrículo, porque se forma la pared superoexterna del tercer ventrículo. Ok, yo espero que con esto podamos ya imaginarnos en esta imagen. Aquí veo el tálamo, ¿sí? Entonces el núcleo globo pálido y putamen pues debe estar por aquí. Aquí está un ventrículo lateral que va a ir dando vuelta y se va a meter aquí. Entonces voy a tener el putamen, el núcleo caudado dándole vuelta, ¿sí? Y entonces cuando llego a cortes, pues puedo encontrar, si aquí paso por el núcleo caudado, aquí también puedo pasar por el núcleo caudado, ¿sí? Depende del tipo de corte. ¿Ok? Observen aquí, por la pregunta que me hicieron al inicio de la clase, esta es la cisura lateral. De hecho, les mandé esta misma imagen, claro, sino de abajo, pero a color, en un atlas coronal, que es lo que vamos a ver quizás la siguiente clase. Entonces pónganse a estudiarlo, porque ya podemos ubicar todas las estructuras y si comprendimos y analizamos las presentaciones que vimos ahora, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso, ventrículo lateral. Veo aquí el núcleo caudado, lo observan. Formando el piso veo un tálamo y veo el otro tálamo. La cara medial está por el fornix, por el septum lúcido y por el fornix. Entonces veo núcleo caudado, tálamo, tálamo. Veo el brazo, en este caso es el brazo posterior de la cápsula interna, ya es un corte más atrás, ¿sí? Y veo muy bien aquí el núcleo lenticular, con el putamen y el globo pálido. ¿Ok? Veo el claustro antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula. Veo el lóbulo de la ínsula, que es lo que yo observaría. Se fue. No, ya se fue. Nos regresamos. Entonces les decía que aquí lo que yo veo desde este lado es la corteza del lóbulo de la ínsula. Entonces esta es la ínsula. Y aquí está la cisura lateral o de Silvio. Entonces si yo veo la cisura lateral o de Silvio, de aquí hacia acá es lóbulo temporal. Y entonces en el lóbulo temporal, en su región basal y medial, o sea, en el giro temporal o en el quinto giro temporal, ¿sí? O en lo que podrías llamar el giro para hipocampal, ahí tengo al hipocampo. Entonces aquí ven la formación hipocampal, lo que preguntaban hace un rato. Deja de dar lata. ¿Sí? Es que me No, ya. regañaron. Sí. Para allá. Bien, entonces este es mi hipocampo, está en el lóbulo temporal. Y aquí ven ustedes muy bien cómo baja la cápsula interna, se mete en el pie del pedúnculo para bajar por los rodetes piramidales. Claro, muchas fibras se van a quedar en puente y otras en los diferentes núcleos del tallo cerebral. Por eso ya lo único que baja aquí son las fibras córtico-espinales para formar aquí la pirámide.
Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas porque no hemos estudiado, porque todo bien claro. Ya si algo ocurriese en el Inter y por algún... Díganme. Me falta repasar todavía. No, yo sé que sí, que tienen que leer mucho. ¿Sí? En el documento que les mandé de hemisferios cerebrales, ahí viene lo que ustedes deben estudiar y se deben aprender. ¿Sí? Entonces, como guía. Y claro, está su programa, los contenidos, que ahí está todo lo que deben ustedes manejar, ¿no? Aunque no lo crean, para estudiar cerebro o encéfalo, sí es necesario ver cortes y cortes, hasta que dominen cómo están las diferentes estructuras, ¿ok? Hasta que sean capaces de, si estoy viendo esta imagen, pueda en un momento dado decir, ok, si este corte está pasando aquí en esta línea, aquí está el tálamo. Y si aquí está el tálamo, esto es mi tálamo. Y entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este es el núcleo anterior del tálamo. ¿Sí lo ven? O sea, ya lo podemos ver a detalle y es lo que vamos a ver la clase que entra para repasar todo. ¿Sí? Entonces yo veo aquí el núcleo anterior del tálamo. Y ahora sé que el núcleo anterior del tálamo manda fibras o recibe fibras de los cuerpos mamilares a través de un fascículo que se llama mamilo talámico. Mamilo talámico. Esta proyección de fibras es el fascículo mamilo talámico. Y entonces esta zona que está aquí es la zona medial, el núcleo dorsomedial. Y ven aquí pegado al núcleo anterior del tálamo, el núcleo ventral anterior. ¿Ok? Entonces, el estudiar un atlas me sirve para repasar todas las estructuras que hemos estado viendo y ubicarlas perfectamente bien. Si el corte está pasando, es anterior. Si es anterior, si está aquí, pues está pasando por ciertos núcleos. Si está aquí más anterior, está pasando ya no pasa por tálamo, por ejemplo. Si estoy en el pico del cuerpo calloso, pues no hay tálamo. ¿Ok? Pero si estoy en los cuerpos mamilares, sí hay tálamo. Si estoy en el pedúnculo, veo tálamo todavía. Entonces, vamos a ver en la clase que entra todas esas estructuras. Sí necesito que se pongan a estudiarlas en la tarde. ¿Ok? Para que mañana no sea aburrido y realmente le saquemos provecho a eso y que pregunten todo lo que tengan que preguntar, todas sus dudas, porque la verdad, yo puedo grabar esto en un rato, sin interrupciones y sin todo lo demás que ya vieron, y lo puedo subir y ahí está su clase. O sea, es lo mismo, el que no participen a que yo lo haga. O sea, es lo mismo. Entonces subo la clase y ahí la revisan y la ven cuantas veces quieran y ya. Entonces sí necesito que participen. La otra opción que puedo hacer es sacar mi lista y estar con lista, ¿verdad? Las tarjetas preguntonas, ya aprendo mucho de las clases de ahí, y entonces estarles preguntando a todo mundo, ¿sí? Pero me voy a pasar preguntándoles y realmente tampoco van a aprender mucho. Entonces aquí debe ser un compromiso mutuo, pero sí quiero que se pongan a estudiar. ¿Ok? Y una situación es que en el próximo examen va a haber un corte y les voy a preguntar. ¿Ok? Ya vamos a hacer un examen de imágenes con preguntas. Por ejemplo, digo para que no haya problemas. Aquí hay una flecha que dice no núcleo anterior del tálamo,
sino recibe fibras del cuerpo estriado y la sustancia negra, ¿no? Bueno, esto hace que ustedes aprendan todas las conexiones del estriado que están en su documento, ¿no? La idea es que realmente yo necesito saber si ustedes están estudiando y aprendiendo. ¿Ok? Yo sé que a algunos de ustedes les gusta y sí se ponen a leer, pero yo sé que a otros esto es medio fastidioso. El problema es que si no aprendemos esto, los demás se va a ir complicando paulatinamente, ¿sí? Entonces aquí sí les pido, igual que en tallo, pónganse a ver el atlas y apréndanselo de memoria, así. Si se aprenden un corte, ya se aprendieron todos los demás, van a ir cambiando ciertas estructuras. Pero, por ejemplo, si yo hago un corte más adelante o atrás, siempre encontraré el lóbulo límbico. Siempre voy a encontrar el cuerpo calloso. La mayor parte de las veces voy a encontrar el ventrículo lateral o el núcleo caudado. Entonces, basta que me aprenda un corte y ya en todos los demás me voy aprendiendo las pequeñas estructuras que van apareciendo de más. ¿Ok? Esa es una forma. Mañana lo vamos a ver. ¿Sí? Digo, el miércoles. El miércoles lo vemos. ¿Ok? Bueno, si quieren podemos tener clase mañana también. No hay problema. Pero si no, el miércoles. Y les digo, y sí necesito que te hagan preguntas porque la otra es subirles clases. Este es lo mismo, es más, son sin interrupciones y bien detalladas, ¿no? Pero sí quiero que participen. Bien, si no hay dudas, nos vemos mañana. Digo el miércoles. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y reviso qué fue lo que no les mandé para enviárselo. Cuídense mucho. De acuerdo. Eso es Gracias. sumamente Gracias, importante. doctor. Gracias, doctor, Buena tarde. igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Mande?